ver en el día de hoy lo he sacado del libro de Luis Emilio Rosas Velázquez, Temas candentes de la Iglesia Católica. El bautismo de los niños. Durante aproximadamente 1500 años de cristianismo, nadie objetó el hecho de que se bautizara a los niños pequeños ni la forma de hacerlo. No fue hasta el siglo XVI cuando surgió un grupo de origen protestante llamado los Anabaptistas. Ellos creían que el bautizo que habían recibido en su infancia no era válido porque solo se puede bautizar válidamente a una persona que es capaz de creer, y dado que los niños pequeños que no han llegado todavía al uso de la razón no pueden creer, entonces no se les puede bautizar según la doctrina de ellos. Esta idea, que no es propia de los inicios de la Reforma Protestante, es adoptada posteriormente por algunos grupos de más reciente fundación, que incluso critican la forma de cómo se realiza el bautismo, porque se afirma que la única forma válida de hacerlo es por inmersión, es decir, sumergiendo a la persona en un río o en una piscina. Los argumentos bíblicos que aportan son los que hablan de la necesidad de tener fe para poder ser bautizado. Por ejemplo, nos vamos al capítulo 16 de San Marcos, versículo 16, que nos dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Este pasaje tiene su aplicación lógica para los adultos, porque si lo aplicáramos a todo el ser humano, entonces todo niño que muere pequeño sin uso de razón estaría condenado al infierno, y esta idea es un poco absurda. Ahora bien, es interesante ver cómo interpretaron y enseñaron esta doctrina los apóstoles. Podemos empezar el día de Pentecostés con la primera predicación de San Pedro. Nos vamos a la Biblia, al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 37 siguientes. Nos dice lo siguiente: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. San Pedro nos dice que la promesa es para todos, y específicamente que también incluye a nuestros hijos. Lógicamente, cuando habla de los hijos se está refiriendo a todos, pero en especial a los que están aún bajo su tutela, es decir, a los pequeños que, una vez los padres sean bautizados, serán llevados al bautismo. No pueden ser más explícitas estas palabras. Nos queda claro que San Pedro, en su predicación, no excluye a nadie del sacramento del bautismo. En otro texto, la Biblia nos enseña que por la fe de un padre puede ser bautizada toda su casa. Al igual que hoy día, un niño puede recibir el bautismo en la fe de sus padres. En aquella época, el término casa se refería a todos los que se encontraban bajo la autoridad de una persona, tanto familiares como sirvientes. El carcelero que custodiaba a Pablo y a Silas les preguntó qué debía hacer para salvarse. Nos vamos a la Biblia en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 31 al 33. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Es decir, tú y todos los tuyos, ¿no? Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Vemos cómo el texto no hace ninguna distinción con los miembros de la familia. Recibe el bautismo a esa misma hora toda la familia, que incluía también a los sirvientes. Porque, como enseña San Pedro, la promesa es para todos. Es interesante constatar en la Escritura el bautizo de familias enteras. Es lógico pensar que hubiera niños. Nos vamos a la Biblia en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir.
También vemos en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, Crispo, el jefe de la sinagoga, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. También vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, que nos dice lo siguiente en la Sagrada Escritura. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Repito, también bauticé a la familia de Estéfanas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. San Pablo nos enseña que hay una circuncisión en Cristo, y para distinguirla de la circuncisión del Antiguo Testamento nos dice que es la no quirúrgica. Recordemos que a partir de Abraham, como signo en la carne del antiguo pacto entre él y Dios, todos sus descendientes varones debían cortarse alrededor del prepucio como señal en la carne de la alianza. Nos vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 12. En él también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo. Con él también han resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. La misma se practicaba a los 8 días de nacidos los niños. Al 8º día será circuncidado el prepucio del niño. Leemos en Levítico capítulo 12, versículo 3. San Pablo hace una comparación entre el medio antiguo para entrar al pueblo de Dios, es decir, la circuncisión, y el medio nuevo, el bautismo. Es interesante notar que no se hace ninguna precisión acerca de si los niños están excluidos o no, sino que se afirma que el bautismo es una práctica comparable a la circuncisión, que era aplicada a niños de 8 días de nacidos, dato importante. El bautismo es el medio por el cual recibimos los frutos de la redención ganada por Cristo en la cruz y nos hacemos parte del pueblo de Dios. Por eso no existe ningún motivo válido para posponer la entrada de nuestros niños a ser herederos del nuevo pacto. Finalmente, Jesús mismo nos dice con claridad que los niños no pueden ser excluidos de la iglesia, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos decir que los niños no están preparados para recibir el bautismo cuando Jesús dijo que los que son como ellos son los herederos del reino de Dios? Vemos en Mateo capítulo 19, versículo 14, lo siguiente. Mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Sobre el modo de bautizar, algunos enseñan que solo es válido el bautismo por inmersión, porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero este argumento no es válido, ya que el bautismo cristiano no es el instituido por Jesús, es el instituido por Jesús y no el de Juan. El bautismo de Juan es un bautismo de preparación para la venida de Jesús. Él mismo admitió que su bautismo, el de Jesús, era distinto. Yo los bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, el mismo Juan Bautista reconoce que el bautismo de Jesús es un bautismo distinto. El bautismo cristiano fue establecido por Jesús después de su resurrección, al dar instrucciones a sus discípulos de que fueran a bautizar, y les dio la forma de hacerlo, que es en nombre de la Santísima Trinidad. Nos vamos a la Biblia, al capítulo 28 de San Mateo, versículo 19.
Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas, no hace distinción de que solamente sea a los adultos, dice a todas. Y ya hemos visto en ejemplos anteriores cuando se bautizaban las familias enteras. Y obviamente entre los judíos las familias eran numerosas, por lo tanto es de suponerse de que habían muchos niños. Esta diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano la podemos constatar en las primeras comunidades cuando San Pablo bautizó a personas que ya habían recibido el bautismo de Juan. Nos vamos a la Biblia en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, versículo del 3 al 5. Él replicó: pues, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venido después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia encontramos textos que hablan de bautismo en lugares donde no había ningún río cerca, por lo cual es muy probable que no se hayan realizado por inmersión. Este es un dato importante, no en todos los lugares había un río o una piscina donde pudieran bautizar a todas las personas que querían bautizarse. Vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, donde nos dice lo siguiente: los que acogieron su palabra fueron bautizados. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 almas, es decir, 3,000 personas se bautizaron. En esta ocasión el bautismo se dio el día de Pentecostés en Jerusalén, que no está cerca de ningún río. Además, con la gran cantidad de personas que se unieron a la iglesia ese mismo día, es decir, 3,000 personas, resulta lógico pensar que el bautismo no se realizó por inmersión. En el pasaje de la Biblia antes mencionado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 siguientes, vemos cómo el carcelero se lleva a Pablo y a Silas para su casa, donde ellos anunciaron el evangelio a él y a toda su familia. Más adelante nos dice el texto que allí mismo y a esa hora de la noche todos recibieron el bautismo, a menos que pensemos que en medio de la casa del carcelero pasara un río o que fueran a buscar uno de noche. No es posible que hayan recibido el bautismo por inmersión. Resulta más lógico pensar que se bautizaron dentro de la casa. Creo que es lo más lógico o lo que nos indica el texto. El sentido común nos enseña que, dada la importancia del bautismo para la salvación y por el deseo de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, el Señor haya dispuesto formas de bautizar para lugares donde no hay río cerca, hay poca agua o hace mucho frío, para que todos los creyentes recibieran el bautismo. Eso es evidente porque contamos con documentos históricos que datan de los primeros cristianos que nos narran cómo las primeras comunidades cristianas practicaban el bautismo. Lo encontramos en la Didache, un documento cristiano incluso más antiguo que algunos de los que componen el Nuevo Testamento, probablemente de la segunda mitad del siglo I. Es decir, fue escrito en vida de muchos apóstoles. Es un testimonio invaluable de la forma como vivían la fe las primeras comunidades cristianas en tiempos apostólicos. Este documento nos enseña sobre el bautismo y nos dice lo siguiente, importante. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Es decir, agua de río, ¿no? Si no tienes agua de río que esté corriendo, bautiza con otra agua, la que tengas a mano. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en la Didache, ¿ya? Puede investigar un poco más de la Didache. Finalmente podemos afirmar, según nos enseña la Santa Escritura, las Sagradas Escrituras, que es válido tanto bautizar a los niños pequeños sin uso de razón, en el caso que vimos de la circuncisión, que no le preguntaban los judíos a los niños si querían ser judíos o no querían ser judíos, si querían pertenecer al pacto que Dios tenía con su pueblo o no querían pertenecer a dicho pacto, no le preguntaban ni le pedían autorización a los niños, porque
Como padres tenemos esa responsabilidad de transmitir a nuestros hijos no solamente los bienes materiales, sino también los espirituales. Y creo que los espirituales son mucho más importantes que los materiales. Y si nos preocupamos por darle las cosas que necesite, hablando materialmente, creo que sería un poco más responsabilidad de parte de nosotros como cristianos transmitirle a nuestros hijos esa fe que lo va a salvar, porque el bautismo es para hacernos hijos de Dios. Bien, cuando un niño nace debe ser bautizado enseguida. Lo vimos en el caso anterior, para que se le perdone el pecado original y pueda hacerse cristiano. La Comisión Vaticana para la Doctrina de la Fe afirma que sigue en todo su vigor la obligación de bautizar cuanto antes a los niños nacidos de padres cristianos normales. Si bien actualmente, por el avance de la medicina y por haber disminuido mucho la mortalidad infantil, esa forma de cuanto antes puede entenderse con mayor amplitud. Es decir, no es que nace hoy y tengas necesariamente que bautizarlo mañana, pero no por eso, no porque haya disminuido la tasa de mortalidad infantil, debes de bautizarlo cuando sea grande. Puede entenderse que debido a que se haya disminuido esta tasa de mortalidad infantil, puedas pensarlo en bautizarlo en un mes, máximo 2 meses, ¿no? Pero no dilatar tanto la cuestión. Pero privar voluntariamente a los niños durante largo tiempo de este sacramento puede ser un pecado grave. Nosotros como cristianos tenemos que dar cuentas a Dios de lo que les estamos transmitiendo a nuestros hijos. Al bautizar a un niño también, pues conviene ponerle un nombre que no sea ajeno al sentir cristiano, ¿no? Estos nombres son los de Jesús, de la Santísima Virgen, en sus diferentes advocaciones y devociones, y también la de los santos y mártires, ¿no? El patrocinio de un santo pues ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión. Vemos el ejemplo de los musulmanes. Los musulmanes jamás, nunca en la vida, le van a preguntar a un bebé recién nacido si quieren ser musulmanes o no. Ellos simplemente recitan al oído del bebé una oración así como que Alá es el único Dios y que Mahoma o Mohamed, que sería lo correcto, es su último mensajero. Ese es lo que representaría así el bautismo para los musulmanes, pero no tienen el bautismo como nosotros, ¿verdad? Es un poco distinto el ritual. Pero ellos, a lo que voy es que ellos no le van a preguntar al bebé si quiere o no ser musulmán. Simplemente esa es la herencia que ellos le transmiten a sus hijos porque están convencidos de lo que son. Entonces, no le van a poner un nombre cristiano, jamás, porque no son cristianos, ¿verdad? Le van a poner un nombre musulmán. Entonces tenemos que tener claro que como cristianos tenemos que identificarnos, y también debido a estas personas que vivieron con santidad, que murieron mártires, son modelos a seguir para que nuestros hijos vean en estas personas que fueron de carne y hueso, como usted y como yo, como todos nosotros, vean en esas personas que fueron tan normales, tan cotidianas como todos nosotros, vean en esas personas ejemplos a seguir y a vivir cristianamente y a vivir el evangelio en carne propia y encarnado en tu día a día, y si, ¿por qué no? Pues llegar al martirio, ¿no? Al hijo bautizado hay que educarle cristianamente con la palabra y con el ejemplo, rezar habitualmente en casa, ir a misa los domingos y ojalá que todos los días, y también en fiestas de precepto, confesar con frecuencia, vivir la justicia social, cumplir las obligaciones profesionales, respetar los bienes ajenos, ser responsables en la vida pública y social, etc. También para darle una buena formación cristiana conviene llevarlo a la catequesis parroquial, ponerlo en un colegio donde se le enseñe la religión católica. No lo vas a poner en un colegio protestante porque no le van a enseñar cómo es la doctrina católica. Seguir de cerca la formación religiosa que recibe en el colegio, formarle rectamente la conciencia, descubrir el valor del cumplimiento del deber, acostumbrarle a ayudar a los demás, hacer ver que las cosas no son buenas o malas porque las hagan muchos o las hagan pocos, ¿no? Las cosas no dependen de si son buenas o malas, a ver si cierta cantidad de personas las hacen o las dejan de hacer. Para ayudar a la educación cristiana del bautizado se eligen los padrinos,
que suplen a los padres si estos llegan a faltar. Es decir, los padrinos no son para que me den plata ni para que le den regalos, es para que se encarguen de la educación espiritual de mi hijo si yo llego a faltar, de la madrina si le llega a faltar la madre, del padrino si le llega a faltar el padre, y ambos si le llegan a faltar los dos padres. Para que puedan ejercer bien su cometido, su papel de padrinos, deben llevar una vida congruente con la misión que van a asumir. No estar impedidos por el derecho de la Iglesia, tener conciencia de que su misión no es un mero trámite, sino que deben estar dispuestos a cumplirla honradamente, por lo cual deben ser católicos practicantes, no católicos en unión libre, católicos que viven en adulterio, católicos que son borrachos, ladrones, sinvergüenzas. Tampoco no pueden militar en partidos políticos que estén pues a favor de ideología de género, de aborto, y que pues estas estén en contra y opuestas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realizar su trabajo profesional según criterios morales y no incompatibles con la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Privar a los hijos del bautismo y de la educación católica pensando que así se les deja con mayor libertad para que ellos elijan de mayores es tan absurdo como el no enseñarles ninguna lengua para que así de mayores puedan ellos elegir la lengua que prefieran. Es decir, como yo no quiero imponerle a mi hijo que hable el español, pues voy a esperar a que sea grande y que él elija si habla inglés, si habla francés o si habla español, si quiere hablar español. Si un niño se pone enfermo, se le pone el tratamiento que dice el médico para que recupere la salud sin pedir al niño su opinión ni su autorización. Lo lógico es que los padres transmitan a sus hijos todo lo que ellos consideren bueno y correcto, ya sea la educación, la cultura, la lengua, la fe, obviamente. Después de mayores, cada cual hace suyo todo esto libremente o lo rechaza responsablemente. Es decir, si tú le transmitiste la fe cristiana a tu hijo y ya de mayor de edad, de 18 en adelante, dice, pues yo no quiero ser cristiano, quiero ser ateo, quiero ser pagano, quiero ser musulmán, quiero ser judío, quiero ser protestante, pues él decidirá en su libre albedrío lo que quiera hacer con su vida. Pero tú como padre tienes el deber de transmitirle a tus hijos la fe que has recibido, si no, entonces sería incongruencia con el Evangelio. Llegados al uso de la razón, habrán de aceptar ellos personalmente el don que han recibido. La inhibición de los padres en este punto puede después ser censurada por sus propios hijos. Según documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el bautismo debe administrarse en la niñez, debiendo asegurarse una verdadera educación en la fe y en la vida cristiana. Para eso, como mencioné anteriormente, tenemos la catequesis parroquial, la formación para los agentes de pastoral, y para los que no pertenecen a ninguna pastoral también pueden asistir y formarse, y después no anden diciendo por allí que la iglesia no los forma, que la iglesia no los enseña, que no les enseñan doctrina, que bla bla bla. Y al final fue que nunca asistieron a ninguna formación que dan todos los sábados, a excepción de la pandemia, que daban todos los sábados como formación para que tú sepas y conozcas tu fe. Igual a los niños se les enseña con la catequesis. La catequesis no es un mero acto social de que mi hijo va a hacer la primera comunión y que guau, que el acto social. No es un acto social, no es para lucirnos con muchos lujos y todo lo demás, sino para formar al niño, para que conozca su fe, para que cuando luego que llega la adolescencia pueda hacer la confirmación convencido de la fe en la que está, conociendo la fe en la que está, y que luego cuando llegue la vida adulta no diga tonterías como que no, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera, es idólatra. No conocido, el católico que luego se hace protestante y luego dice estas cosas, nunca fue una catequesis, o si fue, nunca estuvo allí su mente, o sea, su concentración nunca estuvo allí, porque
nosotros recibimos la formación desde niños con las catequesis dominicales, sabatinas, talleres, jornadas, retiros. Hay muchas formas y hay todos los métodos para que usted reciba la formación. Si usted no la recibió, fue porque no estuvo allí al 100%. Si a un niño le tocara una gran herencia, los padres la aceptarían enseguida para que empiece a disfrutarla y no esperarían que fuera mayor. Es decir, si el niño recibe una herencia multimillonaria, usted no le va a preguntar si quiere o no quiere. Usted simplemente va a hacer su papel, que es pues ser tutor y el transmitirle, el ser responsable de ese niño, y va a aceptar esa herencia. Cuanto más entonces aceptaríamos y querer transmitirle el bautismo a nuestros hijos para que sean herederos del reino. El bautismo vale más que la mayor de las herencias aquí en la tierra. Es nuestra herencia espiritual y como padres tenemos que transmitirle esa herencia a nuestros hijos. Para hacer un gran favor a alguien no hay que pedirle permiso. A un niño se le vacuna sin pedirle permiso. Pero un adulto no puede ser bautizado sin su consentimiento. La Biblia nos cuenta que en 4 ocasiones San Pablo bautizó a familias enteras y es lógico pensar que en esas familias hubiera niños. Lo comenté hace un momento que las familias judías pues eran familias numerosas y obviamente dentro de las familias había niños. Y cuando dice la escritura que todos se bautizaron, todos los de su casa, es obviamente que también incluían los niños, si no hubieran hecho la excepción. Con esto hemos concluido el tema del bautismo, espero que les haya servido. No olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like y compartir. Compartan, que eso es lo importante.